Poco después de su fundación a finales del siglo XVIII, en Mayagüez, el tabaco era su producto comercial principal, seguido por el arroz y el café, amén de la extensa ganadería en la zona. La apertura de su puerto en el siglo XIX le fue determinante, además de la gran actividad de intercambio de bienes y productos que ello produjo. Por allí llegó la inmigración peninsular, europea y de América. Atraída por la cédula de gracia otorgada por España en 1815 para una mayor liberalización económica y por la estabilidad política en la isla. Seis años después del devastador incendio que arrasó casi la ciudad en 1841, Mayagüez recuperó su pujanza económica apoyada por una actividad portuaria de comercio exterior directo con ciudades europeas, a las cuales se exportaba el azúcar de 27 haciendas y el café de otras 92 haciendas. A finales del siglo XIX, la ciudad tenía telégrafo, el ferrocarril urbano y sus calles se alumbraban con energía eléctrica. El puerto fue algo similar. El puerto que originalmente estaba allá en la calle Comercio, pero no donde está ahora, sino detrás de los grandes almacenes, pues al principio fue un puerto tremendo. Hubo un momento que fue el puerto más grande en exportaciones en Puerto Rico, más que San Juan, cuando la industria del café estaba en su apogeo. La mayor parte del café salía por el puerto de Mayagüez. Llegó a haber años en que fue primero en exportaciones, que es lo que le deja mucho a un país, no lo que se importa, sino lo que se exporta, ¿verdad? Eso decayó al decaer la industria agrícola, el café, tabaco, frutos menores, pues eso decayó, pero entonces a Mayagüez vino a principios del siglo XX, ¿verdad? Con la llegada del régimen norteamericano, la industria de la aguja. En 1899, el New York Times reseñaba que Mayagüez se enorgullecía de tener el índice de alfabetización más alto de la isla. Describía a la ciudad como una rica, en pleno progreso y la de mejor apariencia. Otros periódicos informaban sobre el impulso importante que recibió la ciudad con el establecimiento de la Estación Experimental Agrícola en 1901. La cual sirve de precursora del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en 1912. La presencia del colegio es vital para la ciudad. El hoy recinto universitario de Mayagüez colocó para siempre a la ciudad en un sitial privilegiado en el mapa de la educación superior internacional. Mira, el recinto universitario de Mayagüez, desde su nacimiento, en las tierras que ocupa en la ciudad de Mayagüez, es parte íntegra del desarrollo económico, cultural, social, familiar. Por ejemplo, en mi caso, mi familia por parte de mi mamá era del barrio París, mi papá del barrio Balboa. La vida de ellos, por lo tanto la mía, estuvo bien impactada precisamente por el establecimiento de esta institución. No tan solo por estudiar, sino, por ejemplo, como presidente de la sociedad hay algo que yo he descubierto que me fascina, que es hablar con familias, con dueños de residencias, por ejemplo en una casa de la señora Lange, en el barrio Barcelona, que mujeres solas tenían una vida económica, familiar, dejando herencias, etcétera, porque se dedicaban o a hospedar pupilos, y esto es lo que más me llama mucho la atención, o a planchar y a cocinar. Quiere decir que el impacto económico del recinto universitario de Mayagüez, el CAM, el colegio, el desarrollo económico de Mayagüez,
hay muchos aspectos que todavía hay que estudiar y que analizar y que en gran medida son hasta las familias las que los conocen. Eso ni hablar de lo que generan en la idiosincrasia mayagüezana, que significa aquello como este servidor, que terminé convirtiéndome en profesor aquí en la universidad, o mis hermanos, mi papá, y todo un sentido de identidad que tiene Mayagüez que gira alrededor del colegio. Tan importante es también el hecho de la experiencia de vida que muchos puertorriqueños tienen en Mayagüez, que le marca, o sea, el ir a la universidad a estudiar, es esa etapa que no es ya ni adolescencia ni adultez, vivir Mayagüez en la etapa en que se vivió, convertirse en mayagüezano, aparte de ser colegial. Quiere decir que cuando se establece la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el colegio, yo no sé si ellos vislumbraron el efecto que iba a tener más allá de la necesidad económica en el momento, que tenía que ver con agricultura. El colegio tiene un origen remoto, ¿verdad? Ya tiene más de 100 años. Y tú sabes una cosa, mi opinión es que estaba destinado a estar en Mayagüez, porque desde el 1873, ese gran prócer puertorriqueño Román Valdoriotti de Castro, que lo mandaron a Mayagüez de castigo en un tiempo, ¿verdad?, sugirió hacer una escuela que él le llamaba filotécnica. Filotécnica quiere decir pues lo que es el colegio de artes mecánicas, ¿verdad?, inclinada hacia los científicos. Aquello no se logró porque Valdoriotti era un hombre liberal, que el régimen español no lo quería mucho, y entonces pues la idea se quedó flotando sobre Mayagüez. Lo primero que viene es la estación experimental, ¿verdad? Con el cambio de soberanía que ocurrió en el 1898, pues en Estados Unidos habían aprobado una ley que se llama los Land Grant Colleges, unos colegios para hacer investigación, pero dudaban que en Puerto Rico pudiera traerse esa estación experimental. Pues no, la trajeron, ¿verdad? Pues entendieron que debía haber aquí también experimentación agrícola para ayudar a la isla, y se estableció la estación experimental ahí donde todos la conocemos, ese es el barrio Río, ¿verdad?, detrás de París, decimos, ¿verdad? Y entonces el director que vino, que fue el doctor David W. May de Missouri, era un educador en los Estados Unidos, una persona muy instruida y preparada. Y un día, conversando con su ayudante, que era un joven mayagüezano a quien conocí personalmente, que se llamaba Carmelito Alemán, ¿verdad?, era una persona que dominaba el inglés, pues trabajaba con el gobierno federal y era muy dinámico. Después fue un líder cívico en Mayagüez importantísimo. Pues los dos vieron que en Hawái estaban haciendo un colegio de agricultura. Y dijeron, ¿y si Hawái, que es un territorio? Hawái entonces era un territorio, no era un estado. Lo va a tener, ¿por qué nosotros no podemos pedir uno para Mayagüez? Y ahí ellos dos se comunican con José de Diego, que era el representante de Mayagüez, pero además era el presidente de la Cámara de Representantes, era la figura más importante. Y de Diego mueve en Washington sus conexiones, y en el 1911 se aprueba una ley, ¿verdad?, y se asignan unos recursos para comprar las fincas, que fueron 2 fincas, y edificar los primeros edificios, y ahí es que nace el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en septiembre del 1911. Yo no sé si en Puerto Rico, y pues aquí me sale por los poros todo lo que tiene que ver con ser de Mayagüez, ¿no?, hay tantas probabilidades de historias y conceptos como los que tenemos en el área oeste y en Mayagüez, y para mí el principal es la Sultana del Oeste. Me voy a tomar la libertad de hablarte lo siguiente. Yo escribí una novela que se llama El Muerto, que es un muerto que está caminando por 100 años por el casco urbano, de hecho por todo Puerto Rico, pero por Mayagüez. Yo no podía dejar de traer el personaje de la Sultana del Oeste, así que mi imaginario, y esta hizo una adaptación al teatro y la representó la actriz Cecilia Argüelles, ella hizo de la Sultana del Oeste. Así que yo me tuve que sentar a hablar con ella, a ver cómo ella se imaginaba a ella misma como la sultana, al margen de lo que yo había escrito en la novela. Y en la novela la Sultana del Oeste es la embajadora en el otro lado del mundo físico, ¿no?, la embajadora que recibe a todos los mayagüezanos cuando cruzan, porque ella representa a la ciudad,
representa el pasado, representa la historia y representa el imaginario. Fíjate que estábamos hablando de la universidad, ¿no? Del colegio, de lo que significa para la mentalidad y el corazón de Mayagüez, pero la Sultana del Oeste es como la parte espiritual, la parte viva. Aquí no tocamos la devoción a la Virgen de la Candelaria, sino la parte de la parte humana. Así que en la novela yo recreo eso porque ella es la que consuela, como la madre, recibe. Pero al momento de llevar la escena, el grupo que estaba trabajando conmigo, pues había que añadirle música a la entrada de ella. Y entonces decidimos utilizar la música, la sensualidad de Carmen. Asunto de que cuando ella entrara con la sensualidad que me imagino y entiendo que era el apelativo principal a la que yo tengo acá arriba, que era que si yo estaba en San Juan, estaba en Ponce, estaba en Caguas, y en vez de decir voy a Mayagüez, decía voy a la Sultana del Oeste. De hecho, si buscamos información, vamos a encontrar varios libros donde se menciona a Marte Franceschini como mujer destacada de Marruecos. Hay un libro específicamente de todas las mujeres destacadas de Marruecos, y ella está incluida. Obviamente se convierte en una persona influyente en Marruecos, se convierte en sultana oficial de Marruecos y en la primera mujer emperatriz de Marruecos. Va a ocupar unos cargos diplomáticos. Ella y su familia, sus hermanos, van a ser personas favorecidas por el sultán de Marruecos. Sus padres regresan a Córcega. Todos ellos, al finalizar sus carreras diplomáticas, sus hermanos y sus parientes regresan a su país de origen, a Córcega, pero ella muere en Marruecos. Bueno, yo conozco a Tito, a Luis Rodríguez, le decíamos cariñosamente Tito, y Tito era un investigador, nació investigador. Encontró información relativa a la Fundación de las Marías y de ahí empieza a anotar los apellidos y un toque de la sultana, una sultana. Y entonces Tito se da a la tarea de empezar a investigar sobre esa familia, logrando conseguir información relevante a la familia Franceschini en Corvara, Córcega, también relativo a una señora que fue sultana de Marruecos, y de ahí teje toda una historia con información que él recupera de fuentes primarias que le llegan de Córcega, relativo a la existencia de esta joven que es hija del señor Franceschini, que tiene que ver con el que cede los terrenos para el municipio, para la creación del pueblo de las Marías. Y entonces trabaja la figura de esta niña, de Davia, que viene a ser una sobrina nieta de la sultana de Marruecos, y la que él entiende que da pie a lo que fue hasta el momento una leyenda de la Sultana del Oeste, que probablemente no es una leyenda y está basada en ese personaje real. Ahí es que entonces pues surge esta teoría de que la jovencita que se paseaba por Mayagüez con todos esos atavios orientales y que tenía facciones orientales, porque obviamente descienden del sultán de Marruecos, pues era esta María Davia, que ya le hemos mencionado. La Sultana del Oeste es como una novela que yo escribí, ¿verdad?, que se llama Un siglo después. Es historia y es leyenda, ¿verdad? Y es ficción. Eso se supone que ocurrió a finales del siglo XIX. Todo viene como, en mi opinión, ¿verdad?, porque hay distintas opiniones, pero la opinión que yo más respeto y creo que es la más correcta es: en Mayagüez había un barrio libanés que todavía las calles las conocemos. Es el final de la calle San Vicente, frente al Centro de Bellas Artes, y la calle San Salvador, ¿verdad?, que es una callecita que pasa por el costado del estacionamiento municipal, ¿verdad?, Muñoz Rivera. Ahí se habían ubicado unas familias mayagüezanas que eran de origen libanés y árabes, ¿verdad?
algunos apellidos eran como Mameri, Bechara, Gitani, ¿verdad? Y entonces, por una extraña razón, era un barrio grande, ¿verdad? Pues se dice que por la Plaza de Colón cruzaba todos los días una joven hermosa, alta, con tipo árabe, de pelo largo, de ojos negros y cabello negro, y que deslumbraba a todos los que pasaban por allí, ¿verdad? Y la gente se apostaba en la Plaza de Colón para ver pasar a aquella muchacha de rasgo árabe, ¿verdad? Ahí que viene lo de sultana, ¿verdad? Y entonces la historia esta se volvió una leyenda. Venía la gente de los pueblos cercanos a ver a aquella joven hermosa, ¿verdad? Y empezaron a llamarle la sultana del oeste. Y así se quedó esa historia o leyenda. Entiendo que la investigación que realizó Tito, que desgraciadamente falleció antes de concluirla, está basada en fuentes primarias, y para los que somos historiadores y hacemos investigaciones, la fuente primaria es fundamental. Tito pensó, tenía ya su viaje pautado para ir a Córcega, y entiendo que el municipio de Mayagüez debe darle seguimiento a esa investigación de Tito para tener claro y conforme a todo lo que se ha conseguido y lo que se pueda conseguir, aclarar ciertamente si estamos hablando de que el origen de ese nombre de la Sultana de Mayagüez realmente proviene de la chica, de esta joven Davia que vivió en Puerto Rico por un tiempo y que era sobrina nieta de la Sultana de Marruecos.